Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les voy a contar un poquito de qué va a estar el día de hoy. Vamos a platicar con un especialista nuevo. Hoy hablaremos acerca de un tema que a los papás les genera un poquito de confusión, incluso miedo, ¿no? Cuando escuchamos un diagnóstico de TDAH. Y vamos a platicar cómo afecta al neurodesarrollo. Para eso está con nosotros la doctora Verónica Rodríguez, a la cual le agradecemos mucho que esté con nosotros. Ella es neuróloga pediatra, egresada de la UNAM. Se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría, el Consejo Mexicano de Neurología Pediátrica y es miembro activo de la Academia Mexicana de Neurología. Cuenta con experiencia en la atención hospitalaria, ya que desempeñó el rol de jefe de residentes en el Servicio de Neurología Pediátrica del 2018 al 2019. De igual forma, obtuvo el premio a la mejor tesis de neuropediatría. Cuenta con diversos cursos en el ámbito neurológico y es especialista en el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. Muchísimas gracias que estés con nosotros, Vero. Gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Perfecto, pues vamos a comenzar con esta charla que tenemos programada. Este diagnóstico que se escucha que puede ser incluso asustante para los papás y empiezan a correr en círculos porque no saben qué hacer. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el TDAH, Vero? Bueno, el TDAH son siglas para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y actualmente está clasificado como un trastorno del neurodesarrollo junto con muchos otros, como son el autismo, la discapacidad intelectual, etcétera. Pero es uno de los trastornos neuroconductuales más frecuentes en la niñez. Y pues como su nombre lo dice, tiene como síntomas principales la parte de inatención, que es una de las partes que evalúa, y otra parte que es la hiperactividad, impulsividad. Entonces, como todos los diagnósticos de trastornos que pues están en el manual de enfermedades, pues tiene que afectar ciertas áreas para poder decir que es un trastorno, ¿no? O sea, que no nada más es como alguna característica del niño, ¿no? Entonces, tiene que afectar áreas cognitivas, académicas, conductuales, emocionales, sociales, para poder decir entonces, ya voy a darle el nombre de trastorno como tal. Y pues es un trastorno que, pues digamos que en los últimos 10 años ha estado ya más diagnosticado gracias a que ya hay criterios que pues lo hacen que se pueda unificar por los médicos y entonces que podamos hablar el mismo idioma entre todos nosotros, ¿no? Porque antes había como varios criterios, ya sea en Europa, en Estados Unidos, aquí en América, e incluso antes pues también había mucho la creencia de que no existía como tal, ¿no? Que era invento de algunos médicos, farmacéuticos, psiquiatras, etcétera, ¿no? Pero actualmente pues ya hay muchos más estudios en donde se ve la incidencia y prevalencia y se ve que efectivamente es algo no tan poco frecuente en el ámbito infantil. Claro, ¿es diferente entonces el déficit de atención que la hiperactividad es un conjunto? ¿Cómo lo podríamos diferenciar o cómo saber si solo tiene déficit de atención o tiene déficit con hiperactividad o todo es lo mismo? Bueno, para que se llame trastorno por déficit de atención y hiperactividad, tiene que cumplir 6 de los 9 criterios para inatención y 6 de los 9 criterios para hiperactividad, impulsividad. Okay. Porque hiperactividad y impulsividad están como que en el mismo rubro. Pero si bien, o sea, ese es como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sí es cierto que también hay características que son predominio inatento o predominio hiperactivo. Y eso se da sobre todo por la cantidad de criterios que cumple el niño al momento de hacer la evaluación. Es decir, okay, si tenemos un niño de 9 años, digamos, ¿no? Que viene la primera vez a evaluación, la hacemos de acuerdo a los criterios del manual de enfermedades, 5, que es el que está actual ahora, y cumple 6 criterios o 7 criterios para inatención, pero nada más cumple 4 para hiperactividad. Sin embargo, con eso afecta el ámbito familiar, afecta al ámbito escolar y además estas características o los síntomas que se empezaron a presentar desde antes de los 7 años, entonces podemos darle como tal un diagnóstico de TDAH, ahí sería predominio inatento, ¿no?
Lo Ok. mismo, ¿no? Si se cumplieran más de 6 en el hiperactivo, pero menos de 6 en el inatento, pues entonces le daríamos el nombre TDAH predominio hiperactivo. Pero si bien es cierto, también hay situaciones en las que un niño puede ser inatento o puede ser hiperactivo sin ser TDAH, ¿no? O sea, hay muchas Ok. enfermedades o muchas otras cosas que pueden simular ser TDAH sin en realidad serlo, ¿no? Trastornos del sueño, mala alimentación, alteraciones que ya tenían los niños, predisposición, por ejemplo, por factores perinatales o prenatales. Entonces, por eso también es importante la evaluación, para ver que efectivamente no podemos explicar por ninguna otra causa estos síntomas que está presentando y son simplemente ligados al TDAH. Ok, y como son síntomas, Vero, ¿es algo que se hereda, se adquiere, se desarrolla por alguna razón detonante? ¿Cuál diríamos que es como el origen del trastorno? Bueno, actualmente no hay así como algo comprobado que diga que es la causa del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Pero ya, como muchas otras cosas en neurodesarrollo, pues se ha visto que tienen que ver cosas multifactoriales, ¿no? O sea, es tanto la parte genética, o sea, la carga genética que tenga el paciente, es mucho más común que un niño tenga TDAH si tiene un familiar de primer grado, llámese papás o hermanos, que tienen TDAH o que estuvieron diagnosticados previamente con TDAH, que si no lo tuvieran. Pero también el ambiente o los métodos de crianza, en donde se desarrolla el niño, tienen mucho que ver con los síntomas que pueda llegar a presentar y también tiene mucho que ver con qué tanto va a afectar la funcionalidad del niño, ¿no? Y que ya podamos hablar como tal de un trastorno. Entonces, si bien no hay ninguna teoría así que ya esté confirmada de que esa es la causa del TDAH, sí se ha visto que estos dos factores tienen mucho que ver. Ok. ¿Cuáles dirías? Digo, yo sé que, como nos comentabas hace un rato, que ustedes se guían por el DSM-5, que es digamos, el manual o el librito donde los médicos dicen, bueno, estas son las características, pero yo como papá o yo como maestra en aula, ¿qué características o qué síntomas tengo que tener en consideración para poder decir algo está fuera de lo común y creo que necesito ir a ver a mi neuropediatra? Bueno, los síntomas van a depender de acuerdo a las características que tenga el niño. Por ejemplo, los niños inatentos, lo muy común que digan los papás es que tiene dificultad para resolver, por ejemplo, problemas de la escuela, o sea, tareas que requieran así esfuerzo mental sostenido, dificultad obviamente, incluso le dicen para poner atención en el salón de clase, la maestra le habla o los papás le hablan directamente viéndolos a los ojos y de frente y ellos parecían que no escucharan, lo que le llaman daydreaming, ¿no? Así como que está todo el día soñando, ¿no? O con cosas en su cabeza, excepto estar ahí. Tienen Ok. dificultad para realizar tareas o actividades y si las sabe que las tiene que hacer, evita hacerlas, pierde objetos porque no pone atención en lo que debe de estar guardando. Por ejemplo, son niños que pierden mucho los libros, los lápices, perdieron el suéter, cada semana hay que estarle comprando. Se distraen muy fácilmente con cualquier distractor, ya sea visual, auditivo o la combinación de ellos. Faltan o fallan en prestar atención a los detalles y esto hace que entonces cometan errores, por ejemplo, en tareas escolares. ¿Bien? Okay. En cambio, tenemos a los niños hiperactivos, que son otro tipo de síntomas, ¿no? Y están como más ligados a, la, a lo que muchas maestras o papás dicen, es que muy, muy ansioso, ¿no? Todo el tiempo se está moviendo, pareciera que trajera un motor todo el día, nunca se cansa. Entonces estos niños tienen inquietud excesiva, están golpeteando en la mesa frecuentemente con los dedos o están moviendo los pies, se están retorciendo en su silla, no se pueden quedar sentados adecuadamente por largos periodos, trepan, corren cuando no es apropiado hacerlo, tienen dificultad para esperar su turno en una fila o en cualquier situación en la que tengan que hacerlo. Pueden contestar antes de que se termine la pregunta, interrumpen en conversaciones de otras personas o se inmiscuyen en cosas que igual y no eran para él en un principio. Claro. Y estos son más síntomas de impulsividad y hiperactividad. O sea, son niños que como que no, igual suele mucho que no miden el peligro, ¿no? O sea, lo hacen todo así
ahí se va y no se ponen a evaluar la situación en la que están. Pero también es muy importante decir que estos síntomas, tanto los de inatención como de hiperactividad, se pueden presentar en diferentes edades. Por ejemplo, los síntomas de inatención se suelen presentar más en niños hacia la edad de 8 años, 7, 8 años. Es más raro verlo en niños pequeños o los síntomas no son tan importantes. De hecho, lo que suele predominar más en los niños escolares menos de 8 años es, la mamá dice, la hiperactividad, ¿no? Claro. Pero la inatención también, por ejemplo, es un síntoma que es más visto o se observa mucho más en mujeres, ¿no? Entonces, como las niñas no son tan hiperactivas, pues los papás dicen, no, pues está bien, ¿no? Nada más le está yendo mal en la escuela, pero en realidad suelen tener más síntomas de inatención. Y al revés, los niños hiperactivos suelen mostrar los primeros síntomas desde los 4, 5 años. O sea, los primeros se van incrementando alrededor de los 5 o 6 y ya a las 7 y 8 van disminuyendo, ¿no? Y estos síntomas, si bien los hiperactivos se pueden llegar a quitar, en la adolescencia pueden persistir los síntomas impulsivos, que son precisamente la falta de evaluación de la situación, ¿no? Y esto, o sea, que perdura obviamente hasta la adultez, puede llevar a muchos factores de riesgo como uso de drogas, alcoholismo, accidentes, etcétera. Entonces, sí, también depende mucho de la edad que tiene tu niño para saber, bueno, qué síntomas debería de estar buscando. O sea, más chiquitos, sobre todo hiperactivos, excepto si es niña, porque lo más seguro es de que tenga un perfil más inatento. Y más hacia la edad de 8 años, ya son síntomas más inatentos o incluso impulsivos. Entonces, considerando esto, ¿cuándo dirías tú que, siguiendo un poco acá, Elsa nos pregunta, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? ¿Cuándo considerarías tú que es un buen momento para que podamos hacer un diagnóstico correcto? Bueno, antes del 2019, el manual decía que el diagnóstico se podía hacer a partir de los 6 años. Okay. A partir del 2019, la Academia Americana de Pediatría sacó algunas recomendaciones, sobre todo por varios estudios que se estuvieron haciendo, de que si bien, pues sí, los síntomas ya igual eran obvios a los 6 años, teníamos que empezar a diagnosticarlos desde los 4 años para tenerlos, 1, en observación y seguimiento, y 2, obviamente tomar las medidas necesarias que se tenían que hacer en el tratamiento indicado para niños preescolares, ¿no? Entonces, ahora se sabe que desde los 4 años se debe de empezar a hacer un tamizaje si es que presenta alguno de estos síntomas para trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y también la edad, pues va a depender de qué tipo de prueba o tamizaje le vamos a hacer, ¿no? O sea, en niños más pequeños hay ciertas pruebas que están ya estandarizadas y validadas para esas edades, niños más grandes otras, en adolescentes otras y en adultos son otras, ¿no? Entonces, sí depende mucho de la edad que tenga, pero ya desde los 4 años, si nosotros estamos detectando ese foquito rojo, hay que llevarlo a valoración. ¿Y quién tendría que hacer ese diagnóstico? ¿Cuál sería el especialista correcto? Porque a veces lo que sucede mucho es que terminan yendo con el especialista inadecuado y no hacen un diagnóstico correcto y más adelante se complica la cosa, ¿no? Bueno, como tal, las recomendaciones es de que tanto el diagnóstico como el seguimiento de un niño con TDAH es un tratamiento multidisciplinario. De hecho, la guía dice que en cuanto nosotros ya sospechamos el diagnóstico, tenemos que establecer a nuestro grupo de trabajo, ¿no? Así de yo, neuróloga, voy a revisar todo, hacer la exploración neurológica, ver que los síntomas que presentan no son secundarios a ninguna causa de origen neurológico, o sea, llámese que tuvieron algún problema de asfixia al nacimiento, algún traumatismo, alguna infección en el sistema nervioso central, enfermedades neurocutánea, muchísimas cosas, ¿no? Pero también muchas veces los neurólogos nos apoyamos de pruebas neuropsicológicas que pueden hacer el psicólogo, si es que no las tenemos nosotros. Y por otra parte también recordar que el TDAH es un trastorno que tiene muchas comorbilidades, como son la depresión, la ansiedad, muchísimas, ¿no? Y eso pues lo ve el psiquiatra. Entonces, si bien, digamos, así como de primera línea, yo tengo un niño que tiene estos síntomas, mi recomendación sería que fuera o con neurólogo o pediatra o con psiquiatra.
Ok. Y ya sea cualquiera de los dos, nos apoyaríamos en ese caso con algún psicólogo para que pudiera hacer las pruebas neuropsicológicas pertinentes, porque también muchas veces no solo es TDAH, ¿no? También es hiperactivo, pero además tiene problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas de la lectoescritura. Y entonces es mucho más fácil poder enviar las pruebas indicadas con el psicólogo, de decirle, ¿sabes qué? Necesito que me evalúes el coeficiente intelectual, más aparte la prueba de Conners, más aparte y varias cosas, ¿no? Entonces, sí, también algo importante es que con quien sea que acude, pues tiene que tener algo de experiencia en el diagnóstico y tratamiento del TDAH, ¿no? Porque precisamente por lo que les digo, hay muchas pruebas y en realidad hacer el diagnóstico no nada más es una sentada de una sola consulta, ¿no? Con quien sea que vayan. Normalmente por lo menos tienen que ser 2 evaluaciones en donde tú conozcas al niño, veas cómo se comporta en el consultorio, pedir a veces incluso videos de cómo se está comportando en la casa, o si tienen las maestras videos de cómo se comporta en el salón, reportes de la escuela, entregar cuestionarios para que lo contesten papás y mamá, y también las maestras. Y después de todo eso, o sea, después de integrar, decir, ok, sí, efectivamente, me parece que esto es un TDAH, no hay así que nada más agregado, ¿no? O sí lo hay y necesito el apoyo entonces de estos otros especialistas. Es decir, no es como cualquier otro padecimiento, como cuando uno va y le dicen, pues tienes estos síntomas, es una gripa y ahí está el medicamento. No, requiere una evaluación un poco más profunda para alcanzar a determinar si realmente es eso o es otro, porque podría confundirse con algún otro trastorno conductual. Claro, y sobre todo la importancia de esto tiene que ver mucho con que a veces los pacientes también son súper diagnosticados, ¿no? O sea, ya todo paciente que está corriendo arriba para abajo, ya, TDAH, ¿no? Seguro. Y pues tampoco es así, ¿no? Y hay veces que lo único que necesitan, o por ejemplo, pacientes que tienen trastorno de procesamiento sensorial, que necesitan que esté con texturas o moviéndose, etcétera, necesitan terapia, ¿no? No necesitan medicamento, no necesitan tratamiento psicológico, algo así, ¿no? Entonces, también es importante saber que como muchos otros enfermedades o trastornos que aparecen en el manual de trastornos psiquiátricos de número 5 que está ahorita, muchas cosas son subjetivas, o sea, nosotros le preguntamos a la mamá, ¿usted cómo lo ve, no? Pues claro. No, pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, y le pregunta al papá, igual el papá no le parece, y aparte es lo que uno ve, ¿no? Entonces, después de todas esas evaluaciones es cuando uno ya se tiene que sentar y evaluar todo lo que tenemos del niño y decir, sí, efectivamente llegamos a esta conclusión. Pero no es fácil, digo, tampoco es en la primera consulta, que eso también me suelen decir mucho, y ya cuando vayamos a la primera consulta, ¿le va a hacer el diagnóstico? No, o sea, de hecho, quien les haga el diagnóstico en la primera consulta, pues es bastante aventado. Seguro no es. Eso está. Entonces, ya tenemos el diagnóstico. Ya sabemos que sí es TDAH y vamos a empezar el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento que más comúnmente se utiliza? Bueno, aquí tiene que ver también, así como para hacer el diagnóstico, yo necesito saber primero qué edad tiene mi niño para saber cuál es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Los fármacos que son los más utilizados, los fármacos estimulantes, por ejemplo, que es el de primera elección, el metilfenidato, y los no estimulantes, que son de segunda elección, están aprobados para niños mayores de 6 años. Para niños menores de 6 años, la recomendación es de que se empiece con tratamiento conductual. ¿Cuál es el tratamiento conductual o el tratamiento de intervenciones conductuales, tanto para los niños como para padres? Pues mantener calendarios, mantener una buena higiene del sueño, disminuir el número de distracciones, proveer lugares efectivos para hacer las tareas o lo que tenga que hacer, digamos, que requiera la atención, poner objetivos reales, por ejemplo, a veces nosotros quisiéramos que todos los síntomas del niño se fueran rapidísimo con los primeros meses de tratamiento conductual, y la verdad es que a veces nos tenemos que poner metas así como de, vamos a ver los 3 síntomas que están más fuertes, los que a mí me causan más alteración, los que a él le causan más alteración, los que le causan más problemas en la escuela, y después de que ya hayamos cumplido las metas con esos síntomas, irnos con los otros síntomas, ¿no?
También limitar opciones para escoger, actividades extracurriculares, o sea, hay muchísimas cosas para hacer en la parte conductual, ¿no? Incluso también la terapia, a veces los niños lo que necesitan es una terapia ocupacional, ¿no? O sea, una terapeuta que esté con ellos dándole consejos de, miren, su niño parece más hiperactivo, entonces vamos a hacer algunas modificaciones en el salón, en el pupitre, en el escritorio que tenga en la casa para hacer la tarea, para que esa hiperactividad se esté sacando en otro lado y él pueda estar atendiendo lo que está haciendo, ¿no? Que es la tarea. O al revés, ¿no? Es un niño que tiene más predominio inatento, entonces vamos a hacer algunas estrategias que sirven para mantener la atención sostenida, ¿no? Y entonces que pueda completar las tareas y que las haga con mucho más cuidado y con menos fallos. Entonces, eso serían niños menores de 6 años, o sea, de 4 a 6 años, sobre todo las medidas conductuales. Ok. Si fuera un niño entre 6 y 12 años, se inician las medidas conductues, pero también de ahí ya podemos iniciar más pronto el tratamiento con fármacos como el metilfenidato, que les digo que es la primera opción, iniciarlos a una dosis baja, lo más baja que se pueda, e irlos subiendo paulatinamente conforme veamos que mejoran o no los síntomas. Y en niños adolescentes, pues en ellos sí se recomienda más ya el inicio de la terapia, tanto conductual como de medicamento, así ya, de lleno, ¿no? Entonces sí tiene también que ver mucho con esta parte de la edad del niño, pero también con la familia, porque pues hay papás que le tienen mucho miedo al medicamento, ¿no? O sea, el medicamento a veces está muy estigmatizado, pero también eso es algo muy importante de tomar en cuenta, porque el tratamiento es, o sea, el niño, pero también es la familia, ¿no? Y también es el entorno escolar. Entonces, es tratar con ellos para que primero entiendan los mecanismos de acción, cuáles son los efectos adversos que se pueden esperar, cuánto tiempo vamos a tener en tratamiento al niño, si se le va a dejar cosas tan simples, ¿no? Como que le den el medicamento en la escuela o se lo tienen que dar antes de que se vaya a la escuela. O sea, todo el mundo tiene que estar integrado en el tratamiento de ese niño. Y eso es algo que se tiene que platicar siempre con los papás y con el niño. Y en el caso, por ejemplo, de la medicación, lo vamos a tomar, por ejemplo, hablando de un niño a lo mejor ya de 6 años, que ya está haciendo terapia conductual y ahora lo van a integrar al medicamento. ¿En cuánto tiempo voy a ver un cambio? ¿Lo voy a ver en 15 días, en una semana, en un mes, en 2, en 3? ¿Cuál es el parámetro para la acción, digamos, de que veamos un cambio un poco más radical o real? Para la terapia conductual, o sea, mínimo es un periodo de 3 meses, o sea, porque no es algo que de un día para otro se van a cambiar, o bueno, tampoco está recomendado, ¿no? Que se cambie tan de pronto, tan drásticamente, todo lo que tenía él ya aprendido de que debe de ser, ¿no? Pero en el caso de los medicamentos ya es otra cosa totalmente diferente, porque, por ejemplo, el metilfenidato podemos empezar a ver ya como tal el efecto desde hora y media que le dimos el medicamento. Entonces nosotros le damos el metilfenidato y al ratito que ya llega a su casa ya debemos de ver los efectos del medicamento. En cambio, para los fármacos no estimulantes, por ejemplo, como la atomoxetina, puede tardar incluso hasta 2 semanas para que nosotros veamos los efectos y podamos decir, sí está funcionando o no está funcionando, hay que mejorar la dosis, por ejemplo. Entonces, sí depende del tratamiento. ¿Y un efecto a largo plazo? ¿Perdón? Un efecto a largo plazo, es decir, que dijéramos, bueno, tienen que pasar a lo mejor 6 meses para que yo vea que a lo mejor sí, cuando le doy el medicamento está bien, pero ya también dura un poquito más su acción. Como tal, no hay así una recomendación que diga lo mínimo de tiempo que debemos de darle al tratamiento, porque va muy encaminado a los síntomas del niño. O sea, si nosotros vemos que sí, efectivamente, con el medicamento va muy bien, pero la parte conductual todavía no está así bien consolidada, o sea, el tratamiento conductual. Entonces, pues el niño puede estar en tratamiento el tiempo que se tarde en ya adaptarse y, digamos, a recuperarse en la parte de la escuela, porque también la mayor parte de las veces un niño que lo llevan por o inatención o hiperactividad es porque tiene un rezago escolar, o sea, ya las mamás se dan cuenta de que su niño no lee y los otros ya están leyendo, que los otros ve que ya están haciendo dibujos, él no puede colorear, no puede escribir bien, no puede escribir su nombre completo, etcétera, ¿no?
Y entonces empezamos a dar el medicamento y sí, efectivamente mejora mucho los síntomas de hiperactividad, de inatención, pero todavía está con el rezago escolar y hasta que no hagamos como una adecuación y nivelación académica, pues entonces ya en ese momento podremos evaluar si efectivamente no tiene ningún síntoma, pues tratar de quitar el medicamento para ver cómo funciona, cómo está funcionando el mismo, ¿no? Al final de cuentas, los medicamentos lo que hacen es ayudan a liberar a que una neurotransmisor que se llama dopamina, que está en el cerebro, en el lóbulo frontal, se libere con mayor facilidad. Los estimulantes pueden hacer que se liberen o los no estimulantes pueden hacer que se inhiba la captura de este neurotransmisor y se mantenga mucho más tiempo en un espacio que se llama espacio postsináptico y entonces esto haga que la otra neurona lo pueda aprovechar mucho mejor. ¿Okay? Claro. Entonces, en ese sentido, no hay un tiempo así recomendado, sino es conforme nosotros vayamos viendo a nuestro niño y las evaluaciones que se vayan haciendo también, tanto al principio como después del tratamiento, porque, por ejemplo, si utilizamos una escala antes del tratamiento que nos va a dar una puntuación de 50, pues después vamos a utilizar otra escala que de otra puntuación, pues así no nos sirve, ¿no? Lo ideal es utilizar la escala que yo ya utilicé con ese niño antes para ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Ok, acá nos llega una pregunta, Vero, nos escribe Patricia y nos dice, ¿qué probabilidad se tiene de tener un niño con TDAH? Bueno, probabilidad así de que la incidencia, sobre todo aquí en nuestro país, como tal no se conoce, ¿ok? Pero sí es mucho más, o sea, entre el 20 y 30% más frecuente que tengamos un niño o un familiar con TDAH si tenemos a alguien de primera línea que ya tenga ese diagnóstico o que tenía síntomas. Recordando que antes, pues la verdad es que el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad era pues diagnosticado, ¿no? Entonces pues era de, yo era así, ¿no? Y pues así viví toda mi vida y no necesité nada. Claro. Pero pues nos damos cuenta ya como que regresando el tiempo que, bueno, si hubiéramos hecho ciertas intervenciones, igual ciertos aspectos del ámbito escolar, social, familiar, hubieran sido mucho más fáciles, ¿no? Entonces, no hay como un estudio aquí en México, desafortunadamente, en población hispana de cuál es la incidencia de TDAH, pero sí, o sea, no es, como decíamos al principio, ¿no? Tampoco es así tan raro. Es decir, que uno no tiene que dejar como pasar, ¿no? A veces lo que sucede es como, lo asumen como yo lo viví, yo era así, y sí pasó, y no necesité medicamentos, ni consultas, ni nada, entonces en él también va a pasar. No debemos hacer eso, ¿no? Exactamente, sí, o sea, en cuanto nosotros veamos algún foquito rojo, lo ideal es llevarlo a evaluación. Igual y no es nada, o igual y sí es algo, pero no es TDAH, ¿no? Y entonces podemos hacer algunas intervenciones para apoyar en eso. Como les decía, muy frecuente, por ejemplo, los trastornos del sueño, niños que no duermen bien, que no duermen el número de horas, que no hacen las siestas si es que deben de hacerlas por la edad, etcétera. Son niños que les cuesta mucho trabajo poner atención y hay otros, los menos, que tienen muchos síntomas de hiperactividad, siendo más que nada irritabilidad o hiperactividad, ¿no? Entonces, pues simplemente con hacer algunos cambios en los hábitos del sueño, se ven cambios en la parte de la atención y hiperactividad en el niño. Otra cosa también muy frecuente es la alimentación. Desgraciadamente, aquí en México tenemos una dieta que es alta en carbohidratos, en azúcares, etcétera, y baja en algunos nutrimentos como son los omega 3, los omega 6, que son parte importante de la estructura cerebral y que ayudan a que las neuronas pues trabajen como deben de ser, ¿no? Entonces, una alimentación que sea rica en estos nutrimentos va a hacer bueno, de hecho se llaman ácidos grasos esenciales porque nosotros no lo producimos, lo tenemos que por fuerza obtener por afuera. Una recomendación sobre, bueno, podemos dar cierto tipo de suplementos que tienen la cantidad adecuada o que ya está comprobado que tienen la cantidad adecuada de omegas y también la parte conductual, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, la terapia conductual para padres e hijos para apoyar en en esa relación que se tiene de padre e hijo. Y junto con todo eso, o sea, así que tratar de evitar llegar al medicamento sin
sin decir que el medicamento no es bueno, o sea, es un medicamento, pero que está indicado, ¿no? Y como todos los medicamentos tienen efectos adversos, pero pues claro que es mucho mejor, pues no darle el medicamento, ¿no? O sea, que solo podamos resolver si no es TDAH con otras cosas, ¿no? Ahora, si sí es TDAH, pues entonces ver qué es lo que podemos hacer tanto conductualmente con medicamento y que se adapta a cada familia y a cada niño. O sea, eso tiene que ser un tratamiento individualizado, no hay como recetas en esto tampoco. Claro, es importante también entender que el cerebro es igual que otro órgano que a veces requiere atención de medicación, como lo sería el páncreas o el hígado, y no por eso uno está loco o va a ser diferente al resto, va a vivir con una condición de segregación a lo mejor, ¿no? Sí, y de hecho, algo que es muy común para los fármacos de TDAH, sobre todo los estimulantes, es que se tiene como que la percepción de que crean adicción y definitivamente no es así, ¿no? Si bien, por ejemplo, los estimulantes son derivados de las anfetaminas, no causan como tal adicción. Entonces, nosotros podemos, como ya les dije, ¿no? Incluso quitar el medicamento y ver cómo está ya funcionando los neurotransmisores en el cerebro sin que el niño tenga esa acción de requerir la dosis del medicamento para él estar funcionando, ¿no? Entonces, esa es una percepción muy, muy frecuente que se tiene del medicamento. Y otra es de que, pues, los niños que toman medicamentos que están muy malos, ¿no? O sea, es que si toman medicamentos es porque ya está mal, de verdad, o sea, ya necesita algo, ¿no? Y tampoco, o sea, simplemente, pues, por más que hagamos las medidas conductuales, va a haber niños que no, o incluso por la edad, como yo les decía, que ya está indicado desde un inicio inicial el tratamiento, y que en cuanto inician el tratamiento ven pues ven que los síntomas disminuyen o ven que mejoran muchísimo en muchas áreas y entonces, pues al contrario, ¿no? Se ponen muy contentos de que por fin ya tiene algo que pueda ayudar a que el niño esté más funcional. Claro, y el medicamento se toma para toda la vida, es decir, si empiezas a tomarlo a los 6 años, ¿no es que te vas a morir tomando el medicamento o sí? No, definitivamente no. O sea, no hay como un periodo así establecido, pero sí lo recomendable y la meta es poder quitar eventualmente el medicamento para que el niño siga trabajando como debe ser. Ahora, lo que sí es de que el TDAH, o sea, es un diagnóstico que sí va a estar para toda la vida. O sea, si ya te diagnosticaron TDAH a los 7 años, vas a tener 60 años y vas a tener diagnóstico de TDAH. Pero el hecho de tener ese diagnóstico no significa tener tratamiento el resto de tu vida, sino que, y de igual manera, en algún momento en el que el paciente posteriormente tuviera un evento traumático, un cambio muy brusco, algún tipo de problema, en ese momento se puede reiniciar el medicamento y de la misma manera, ¿no? Ya una vez que se haya estabilizado, volverlo a quitar. Podríamos decir que con el tratamiento adecuado, ya sea fármaco o conductual, el cerebro reaprende cómo debe o qué estímulos debe seguir y entonces puede controlar este trastorno. Sí, aprenden a autorregularse, ¿no? Digámoslo así. Pero al final de cuentas hay algunos estudios que incluso dicen que ya con el medicamento las neuronas otra vez empiezan a agarrar el ritmo de cómo deben de liberar el neurotransmisor, ¿no? Que es la causa, digamos, de este trastorno. Entonces, pues esa es la finalidad. Ok, ¿qué dirías, Vero, si te dijéramos, bueno, danos 5 o 10 tips a lo mejor de lo que yo tengo que hacer como papá o como docente para no favorecer una condición de TDAH y qué cosas hago que sí favorecen esa condición para parar de hacerlo? Bueno, más que favorecer, por ejemplo, como ya dijimos, pues si tiene una carga genética, pues Okay. muy frecuentemente va a presentar TDAH, ¿no? Pero igual y más bien para favorecer un ambiente que sea enriquecedor para el aprendizaje del niño y que sea enriquecedor para su propia autorregulación. Pues hay varias recomendaciones. Por ejemplo, en la escuela, a veces es un poco más difícil en la escuela porque pues, no nada más es recomendación para un solo niño, debe ser recomendación para todo el salón, ¿no? Pero obviamente para los niños que son un poco más problemáticos, sentarlos hasta el frente del salón, lejos de ventanas o puertas en donde se pueda ver gente que está pasando o escuchar mucho ruido, sentarlos entre niños que sean, por ejemplo, más tranquilos,
tratar de hablarles a los niños directamente de frente para ver que efectivamente estén escuchando. Algo también que siempre les recomiendo que les digan a los profesores es de que acuérdense que los niños tampoco tienen, ni nosotros tenemos un tiempo de atención de 1 hora, ¿no? Entonces, entre clases, dependiendo de la edad del niño, debe de hacerse un receso para como que librar el vapor, ¿no? O sea, para ya pueden hacer ejercicios. ¿Cuánto es el tiempo de atención de un niño, por ejemplo, en preescolar? Pues no más de 20 minutos. Y ya para escolar sí aumenta a unos 25 minutos. Entonces, ¿cuál es el tiempo máximo de atención, Vero? ¿Perdón? Tiempo máximo de atención. Yo como adulto, ¿cuánto es mi tiempo máximo de atención? Pues sí, más o menos como media hora. Claro que depende de cada individuo en la parte de qué tanto hemos nosotros practicado, no sé, métodos para atención, etcétera, pero sí más o menos alrededor de media hora. Y entonces por eso pues se recomienda que los estudios sean así como que estudias un bloque y ahora sí, date 5 minutos, caminas, sales, corres, brincas, y regresas, ¿no? Lo mismo con los niños, necesitan como que esos tiempos para poder liberar la atención, ¿no? Y esto también se va a aplicar en la tarea de la casa. Otra situación también es, por ejemplo, los niños que tienen dificultad con los distractores visuales, por ejemplo, en su pupitre suelen tener a veces que forras el pupitre o que le pones muchos dibujitos o que tienes aquí los lápices, aquí la S y aquí no. Entonces, acuérdense que los niños, sobre todo los propensos a TDAH, la organización les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, primero hay que quitar la mayor parte de los estímulos visuales, ¿no? Y solo tener las herramientas necesarias, digamos, si vamos a hacer recortes, bueno, las tijeras, ¿no? O sea, solo tener lo necesario en el pupitre para hacer la tarea en ese momento, ¿no? O el objetivo que vamos a hacer en ese momento. Y para la parte de la casa, algo que también les recomiendo mucho es los calendarios o los apoyos visuales, ¿no? Acuérdense que los niños, pues nosotros le podemos dar, vas a hacer la tarea, luego vas a ir a no sé dónde a comprar, luego regresas, tienes tu cama, no sé qué. O sea, los niños no van a entender tanta cantidad de indicaciones, entonces es muy bueno primero que sepan qué es lo que les toca hacer por día, también para ayudar con la memoria, ¿no? O sea, ya son cosas que yo tengo que hacer todos los días. Entonces, si yo pongo en un calendario que esté muy vistoso, que esté a la altura de sus ojos cuando él esté parado y que lo pegue por ejemplo, en la puerta de su cuarto o en el corredor, en donde él pase todos los días y lo pueda ver, y entonces sepa, hoy es lunes, ¿no? Hoy, después de las 4 me toca hacer la tarea hasta las 5, ¿no? Ya a las 5 tengo un receso en donde yo puedo hacer 2 cosas que me gustan. Entonces pueden escoger, le gusta jugar con los coches y le gusta jugar el PlayStation, ¿no? Y entonces ahí puedo poner un tiempo limitado de, ok, ya terminaste esta tarea, entonces la recompensa es hacer esto, ¿no? Pero siempre sabiendo que primero tuve que haber hecho esto para poder llegar a la recompensa. Es parte del reforzamiento positivo, que también nos ayuda a trabajar con esta parte del calendario. A veces incluso los premios no necesitan ser así, por ejemplo, cosas que cuesten, ¿no? Hay veces que a los niños les gustan, por ejemplo, mucho los dinosaurios. Me encanta el dinosaurio. Bueno, pues entonces una estampita de dinosaurio. O sea, cosas que igual nos cuestan 50 centavos y que son muy fáciles de conseguir o que nosotros lo podemos hacer, también con eso podemos trabajar en casa. Y de igual manera, de preferencia los niños tienen que tener un lugar específico para hacer sus tareas. Tratar de evitar que lo hagan, por ejemplo, en el comedor o en la sala. Obviamente también hay que adaptarnos a las situaciones familiares, o sea, si no podemos tener un espacio que sea específico para él, adaptarlo para esa tarea en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, si en la sala hace la tarea, siempre ponerle una mesa que esté a su altura, con una silla que esté a su altura, que permita que esté bien sentado, con los pies en el piso, y de la misma manera tratar de evitar que esté cerca de una ventana o puerta, o tratar de evitar que haya distractores visuales auditivos en ese momento en la sala mientras él está haciendo la tarea, ¿ok? Entonces son adaptaciones que hay que hacer como que en la vida diaria, tanto en el salón como en la casa, ¿no? Y que al final de cuentas nos van a ayudar para que mejoren muchos de los síntomas que igual y nosotros ya estamos creyendo que son otra cosa, ¿no? Claro. Acá Maru nos escribe, dice, leía que en la escuela a veces hay muchos estímulos y eso no le ayuda al niño con TDAH.
y también no le ayuda a estar en grupos con muchos alumnos. Eso de los alumnos y bueno, los de los estímulos ya nos decías que es importante que si va a hacer una tarea de recortado solo tenga las tijeras y no tenga pero lápices, pero las plumas, pero las gomas, pero el dibujito, solo lo que va a recortar. En el caso de un grupo con muchos alumnos, ¿sí favorece la distracción o es igual? Pues sí, porque incluso, por ejemplo, para niños que tienen TDAH ya diagnosticado, lo ideal es que no estuvieran en salones que tuvieran más de 15 niños. Pero también son condiciones pues difíciles de conseguir, sobre todo aquí tanto en las escuelas públicas como privadas, ¿eh? O sea, son pocas las escuelas que tienen grupos reducidos. Suele pasar más hacia la época de preescolar que hacia la época de primaria. En la época de primaria casi siempre manejan grupos de 20, 25 niños. Y esto tiene que ver mucho porque, número uno, es mucho más difícil que la maestra pueda poner atención primero a los síntomas y luego de los síntomas que pueda hacer como que una actuación específica para el niño si tiene 30 niños en un salón, ¿no? O sea, mientras uno ya está haciendo esto y le estoy haciendo según la intervención, ya los otros dos ya están corriendo por el otro lado. Pero como les decía, sí también las maestras, muchas maestras lo hacen, también están entrenadas para tratar este tipo de situaciones y entonces ahí es cuando se implementan esto de poner al niño problemático entre dos niños que no son problemáticos, por ejemplo, ¿no? O ponerlo hasta enfrente del salón, ¿no? Incluso aunque sea un niño alto, ¿no? O sea, hay que ponerlo enfrente del salón. Utilizar por ejemplo, trabajos, les llaman trabajos pesados en inglés, pero no son trabajos de castigo, sino, por ejemplo, yo sé que es un niño que necesita mucho estar en movimiento, entonces, antes de hacer alguna tarea en específico, lo voy a poner a borrar el pizarrón, ¿no? Entonces, nunca se utiliza como castigo, sino como de, ok, hoy le toca a Pepito que ir a borrar todo el pizarrón, ¿no? Entonces, nada más la acción de ir, borrar el pizarrón y todo, el movimiento, o sea, la parte motora hace que el niño otra vez se relaje, se organice, se integre y entonces pueda ya poner atención a lo que debe de hacer. Y otra cosa también es de que se me olvidaba que en los salones a veces tenemos dificultad para introducir objetos que son para inquietud o para hiperactividad, como por ejemplo los spinners, goma de mascar, o algunos que son cuadritos que puede estar tocando con texturas. Entonces, todas esas son cosas que yo siempre les recomiendo que primero lo intenten en casa. Claro. Y luego las recomendaciones para la escuela, porque pues obviamente no le vamos a decir a la maestra, tenga 15 niños que estén masticando chicle, ¿no? O sea, hay niños que esto incluso lo va a poner más hiperactivos, entonces hay que ver, ¿no? Si a mi hijo si efectivamente mascar chicle mientras está haciendo la tarea hace que aumente su tiempo de atención o que esté menos hiperactivo, entonces pues es algo que le podemos recomendar a la maestra y ella también lo va a recibir muy bien, lo va a decir, pues sí, efectivamente me funcionó, no es algo que moleste a los demás compañeros, entonces adelante, ¿no? Lo podemos hacer. Pero por eso hay que tener una buena comunicación y primero intentarlo en casa para ver qué funciona para cada niño. Ok, entonces ya un poco como cerrando, hagamos un resumen para ver si todo lo entendí muy bien. Podemos decir que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede estar conjugado o separado y que tiene que cumplir algunos rasgos o algunas características para que podamos hacer el diagnóstico. Tiene una cuestión o una carga genética o hereditaria y otra cuestión en crianza y desarrollo del entorno, que no necesariamente están ligadas una con otra, podrían aparecer de manera separada, ¿cierto? Exactamente. Uh-huh. El diagnóstico se sugiere que se haga a partir de los 4 años, ya no hay que esperar hasta los 6 como lo hacíamos de manera anterior. Y depende de la edad del niño, es el tipo de tratamiento que se va a sugerir, ya sea conductual o con fármaco, y siempre hay que visitar o al neuropediatra o al paidopsiquiatra, quien va a trabajar en conjunto con otros especialistas, como sería el psicólogo o el neuropsicólogo, y entre ellos para poder hacer un diagnóstico adecuado que no se hace en una sola sesión, sino en varias, y darle un seguimiento constante, que eso es muy importante, pero que igual ya no lo platicamos tanto, pero no solo es como fui, me dieron el diagnóstico y ya, no, sí tengo que estar yendo como a las revisiones para ver el avance, ¿no? Sí, claro, e incluso aunque el tratamiento no haya sido medicamento, lo importante es ir a las sesiones para ver
pues cómo va avanzando el niño, porque si no volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Dimos la recomendación que necesitaba en ese momento, pero las otras cosas pues las dejamos por el momento a un lado y ya pues esas otras cosas se van haciendo entonces ya síntomas predominantes que ya le están causando problemas, ¿no? Y entonces se hace un círculo que nunca termina, ¿no? Entonces por eso es importante ir en el seguimiento de ese trastorno, ¿no? Con consultas subsecuentes. Una cuestión importante sería, si ya intenté la terapia conductual, por ejemplo, con un niño menor de 6 años que no se inicia con fármaco, ya intenté la conductual, no hay cambios, entonces ¿sí se iniciaría con un fármaco? Sí, o sea, ya sí definitivamente eso no funcionó, podemos intentar con fármacos, aunque como tal no hay así las dosis establecidas que se pueden utilizar en estos niños, o sea, existen las dosis por kilo de peso, ¿no? O sea, de que si el niño pesa tanto, pues puede empezar con tanto. Pero los efectos adversos, la farmacodinamia, todo el proceso de cómo se metaboliza el medicamento en niños menores de 6 años no está tan bien estudiado. Entonces, hay todavía más probabilidad de que pueda presentar efecto adverso, lo cual no significa que a fuerza lo vaya a presentar. Claro. Siempre tendremos que estar acompañados por el especialista. No es en estos padecimientos ni en ningún otro buena idea que yo como docente, por ejemplo, o yo como mamá diga, no, seguro es eso, lo voy a empezar a medicar porque la doctora ya me dijo qué medicamento y con eso lo voy a componer. Claro. Y además también es muy importante acudir al especialista en el sentido de quitar el estigma de que es algo malo. Porque hay muchas mamás que llegan porque me dicen, es que en la escuela la maestra me dijo que tiene TDAH, ¿no? Y entonces ya es el niño con TDAH y luego cambian a la maestra y llega otra suplente y la otra ya le había dicho que también tiene TDAH y entonces cuando van al otro año ya saben que es el niño de TDAH. O sea, entonces a veces se hacen diagnósticos que no son y pues ya como que el niño queda estigmatizado porque también, o sea, decirle constantemente que hay un problema con él, pues también el niño se da cuenta, ¿no? Dice, ok, algo está mal. Entonces, no estigmatizar esa parte, ¿no? O sea, siempre acudir con el especialista y pues igual es otra cosa, como les decía, ¿no? Y se puede trabajar con otras medidas, ¿no? Que pueden ser de sueño, de alimentación, etcétera. Incluso hay otros trastornos, ¿no, Vero? El oposicionista desafiante, autismo, Asperger, o sea, hay un sinfín de padecimientos o trastornos que podrían confundir los síntomas o incluso que tendrían una comorbilidad uno con otro, ¿no? Exactamente, y sin serlo, ¿no? Y hay veces que hasta que no está en el consultorio y podemos ver así como las características y llenar cuestionarios, hacer pruebas, etcétera, decimos, efectivamente no tiene esto, vamos a mandarlo con otro especialista, por ejemplo, ¿no? Como les decía, un niño con depresión no lo va a ver el neuropediatra, pero ya entonces ahí yo le puedo decir, sí, efectivamente, ¿sabe qué? El especialista con el que debe de continuar el tratamiento es con el psiquiatra, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Sabe qué? Tiene alguna alteración neurológica, convulsionó alguna vez, ¿no? Vamos a mandarlo con el neurólogo. Y así, entonces son cosas que siempre hay que trabajar en conjunto, ¿no? Nunca así como que yo lo voy a ver todo, porque pues tampoco ningún especialista es todólogo, ¿no? O sea, no es especialista en todo. Y en este caso siempre se diagnostica con pruebas y con cuestiones un poco más subjetivas, es decir, no hay una radiografía, no hay un estudio en sangre, no hay un ultrasonido, no hay una tomografía, por ese método no será el diagnóstico, ¿no? No hay una prueba ni de sangre, ni de electroencefalograma, ni de radiológica como tomografía o resonancia, que haga el diagnóstico de TDAH. Es un diagnóstico clínico. ¿Cuáles son las pruebas que se deben de hacer? Pues, como ya habíamos dicho, depende de la edad, pero también depende de la experiencia que tenga el médico con diferentes pruebas. La mayoría están basadas, las pruebas indirectas, las que se les preguntan o se les dan cuestionarios a los papás y a los profesores, están basados en los criterios del DSM-4 o 5, ¿no? Pero también hay pruebas, por ejemplo, directas. Hay algunas pruebas que son las pruebas de desempeño continuo computarizadas, que evalúan directamente ya la atención, el tiempo de respuesta, la hiperactividad o impulsividad del niño, ¿no? Porque el niño es el que está haciendo la prueba en la computadora. Y entonces, muchas veces, pues, tener información del profesor, información de los papás, información de lo que yo estoy viendo e información de los datos que me está dando la computadora, eso me ayuda a integrar un poquito mejor, digamos, el o el no diagnóstico de TDAH. Ok, perfecto. Pues muy bien, Vero.
Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Ya saben, papás, que para nosotros es importante que consulten al especialista. No todo es TDAH. No, si mi niño está corriendo por la sala todo el tiempo, ya tiene hiperactividad. No es así. Y para eso era para nosotros súper esencial que lo tuviéramos en consideración, porque a veces los papás confundimos una cuestión que el niño sea muy kinestésico y se mueva mucho con decir seguro tiene hiperactividad, o con que sea un poco distraído con seguro tiene déficit de atención. Entonces, por eso es importante que visitemos al especialista. Acá les voy a poner los datos de la doctora. Le pueden llamar si tienen alguna duda o alguna cuestión ya muy particular, por favor visítenla. También la van a poder encontrar en Instagram. Ahí publica de manera constante contenido, no solo de esto. Acuérdense que los neuropediatras también ven un sinfín de padecimientos, como niño sacudido, por ejemplo, que eso genera daños importantes y que hay que tener cuidado, como autismo, como Asperger, todos los trastornos del neurodesarrollo. En Facebook la encuentran como neurólogo pediatra, y si tienen dudas, por favor escríbanos a nosotros o escríbanle a ella y con mucho gusto les va a poder ayudar. Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, sigan las recomendaciones, de preferencia quédense en su casa, pero si no pueden, sigan las recomendaciones de cuidado, y nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo, con un especialista nuevo. Diviértanse mucho, adiós.